Amado Padre Celestial, rogamos, Señor, en esta mañana tu presencia, que tu Espíritu Santo pueda tocar nuestras vidas, nuestros corazones, y que el mensaje que tienes para nosotros pueda generar cambios y transformaciones, Señor, en nuestra vida. Gracias porque sabemos que estarás aquí. En tu nombre, amén. Muy buenos días, hermanos. Feliz sábado a todos. Sí, escuché un tímido feliz sábado. Me siento tentado a saludarlos de nuevo. Feliz sábado, hermanos. Feliz sábado. Ahora sí, estamos muy contentos de estar nuevamente en la casa de oración. La verdad es una alegría poder verlos a todos. Y también quisiera dar la bienvenida a las personas que nos están acompañando a través de internet, que nos pueden seguir sábado a sábado el programa de la iglesia a través de la web. Bien, antes de continuar quisiera dar la bienvenida a las personas que nos están visitando por primera vez. Sé que tenemos visitas de varios lugares de acá de la Argentina y también algunas visitas de afuera de la Argentina. Vamos a empezar por las personas que nos visitan de Villa Adelina. ¿Hay alguien acá de Villa Adelina? Acá me pusieron los lugares solamente. Bueno, si es que se sienten identificados pueden ponerse de pie y las personas que están al lado lo van a ir saludando. Desde la iglesia de Florida también, de Río Gallegos y algunos hermanos de Capital Federal, de otros lugares de Capital Federal. Y también tenemos algunas visitas que nos acompañan desde Brasil. Alguien que esté de Brasil por primera vez. No sé si es que... Ahí están, muy bien mis hermanos. Démosles una cordial bienvenida, si están ahí alrededor, un abrazo. Siéntanse por favor como en su casa, que el Señor los bendiga y pueda sentirse muy bienvenidos a la casa de oración. El día de hoy la plataforma va a estar compuesta por algunas personas que van a participar en el programa de hoy. La primera oración va a estar a cargo de Gerson Leonardo. Después vamos a tener un rincón para niños que nos va a estar acompañando Verónica Lerch, la esposa de nuestro pastor. Vamos a ser deleitados por una ofrenda musical a cargo de Florencia y Maximiliano Flores. La licenciada Noelia Mazzoli, que nos visita desde la iglesia de Florida, va a estar teniendo a su cargo el sermón de esta mañana, cuyo tema lleva por título En el amor no hay temor. Y finalmente la oración final va a estar a cargo de nuestro hermano Cristian Pozodente. Voy a pedir que a continuación inclinemos nuestros rostros. Vamos a tener la oración por los diezmos y las ofrendas. Te agradecemos, Padre, por tu amor. Te agradecemos porque dentro de tu providencia permites que estemos en tu casa de oración. Queremos rogarte que todo el programa de hoy pueda ser dirigido por ti. Y queremos rogarte de forma muy especial que tú bendigas los diezmos y las ofrendas que se van a recolectar. Que en cada dador alegre podamos encontrar la sabiduría de lo alto para poder dar, Señor, esperando simplemente que tú puedas ayudarnos a ser más dadivosos y confiando en tus promesas. Gracias por tu amor y acompáñanos en el resto de este día sábado. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Entonaremos a continuación las estrofas del himno ¿Qué te daré, maestro?, que se encuentra bajo el número 274.
Vamos a entonar las estrofas del himno 248, que mi vida entera esté, y lo vamos a hacer de pie. Padre Santo, que estás en la altura de los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Te damos muchísimas gracias porque nos trajiste, Señor, a tu casa de adoración para poder aprender más de tu palabra, Señor, hablar de ti, para poder predicar, Señor, a tus hijos que aún no te conocen. Te pido, Señor, en esta mañana que bendigas los labios, Señor, de tu sierva que trae tu palabra, Señor, y que tú vas a hablar por medio de ella. Te pedimos, Señor, todos estos favores, con el perdón de nuestros pecados, Señor, confiando en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
invitamos a todos los chicos. A ver, me voy a sentar con ustedes acá. Eso. Uy, pero faltan un montón todavía. ¿Dónde están los chicos? ¿Nos acercamos? Es nuestro momento, ¿eh? Muy bien, vengan todos acá adelante. Vamos a tomar asiento. Muy bien. ¿Cómo están? ¡Feliz sábado! Uy, ¿cómo están? Bien, bueno. Ahí estamos. ¿Saben una cosa? El papá de Jaime y de Laura terminó de leer una historia y cerró el libro. Pero los ojitos de Jaime daban vueltas así, como pensando algo. Y dijo: papá, ¿Laura y yo podemos acampar en el patio de casa como los chicos de esta historia? El papá miró a Jaime y le dijo: la verdad es que los chicos de la historia que recién leímos eran un poquito más grandes que ustedes. Me parece que ustedes dos son muy chiquitos todavía para dormir solos afuera. Creo que podrían tener miedo. Papá, dijo Jaime, ¿miedo? Yo no le tengo miedo a nada. Yo soy muy valiente. Sí, dijo el papá. Bueno, muy bien. Está bien ser valiente. Pero a veces, cuando es de noche y estamos solos, algunos ruidos pueden parecernos raros o algunas figuras por ahí pueden parecer que nos asustan. Pero Jaime insistió. Papá, no tengo miedo. ¿Vos, Laura?, le dijo la hermana. No, yo tampoco. Bueno, dijo el papá, está bien, considero que no hay peligros afuera, así que si ustedes quieren probar hacer un campamento en el patio, no hay problema. Los chicos rápido fueron a su pieza a buscar lo que necesitaban. ¿Qué hace falta para irse de campamento? ¿Qué hace falta? Carpa. Una carpa. ¿Qué más? Un colchón. Un colchón. ¿Qué más? ¿Qué ponemos arriba del colchón que nos abriga? Una cosa para dormir. Una bolsa de dormir, muy bien. Así que en menos de 2 minutos estaban con su colchón, su almohada, su bolsa de dormir y la carpa. El papá les ayudó y armaron la carpa debajo de un árbol grande que había en el fondo de la casa. Y ahí se metió Jaime, se metió Laura y se quedaron adentro de la carpa. Y se olvidaron de decirme algo, llevaron algo más para ir de campamento. Una linterna, muy bien. Así que se metieron en sus bolsas de dormir y ahí se quedaron, listos para el campamento. Bajó el sol, se hizo de noche y al ratito empezaron a escuchar como unos ruiditos así, que algo se acercaba a la carpa. ¡Ay!, dijo Laura, ¿qué es eso? Jaime, ¿escuchaste lo que yo escuché? Y empezó a buscar su linterna por todos lados, pero antes de encontrarla, algo frío y mojado le tocó la mano. ¡Ay!, dijo Laura. Pero cuando pudieron prender la linterna, ¿saben quién era? Era Colita, su mascota, que venía a saludarlos al campamento. ¡Ay, Colita!, dijo Laura, eras vos. Jugaban todos los días con el perro, pero de noche había parecido que los asustaban. Bueno, vamos a dormir, vamos a dormir. Otra vez se metieron adentro de su bolsa de dormir. Al ratito, a veces algo que nos pica de noche a veces. Un mosquito. Así que otra vez se despertaron los chicos, medio sobresaltados. ¿Qué era ese ruido? Era simplemente un mosquito. Y al ratito se volvieron a dormir. ¿Pero se dormían tranquilos o estaban medios nerviosos? ¿Qué piensan ustedes? Estaban medios, no podían dormir como todas las noches. Así que se pusieron a conversar. Y Jaime dijo, Laura, ¿no será que papá tenía razón? De que a veces, estando solitos y de noche, nos da un poquito de miedo. Ay, sí, dijo Laura, Jaime, yo no me animaba a decírtelo, pero lo que quiero es volver a casa. Tengo mucho miedo acá afuera de noche. Así que los dos agarraron sus linternas, las prendieron y caminaron hasta la casa que quedaba a unos metros. Y golpearon la puerta de la cocina. Papá, ¿estás ahí? El papá abrió la puerta. Uy, chicos, ¿qué pasó? A ver, vengan, pasen. ¿Qué pasó? ¿Quieren dormir en casa? Sí, papá, porque yo tenemos miedo allá afuera, pero no nos gusta. Y le contaron en un segundo todo lo que había pasado.
Y el papá dijo, bueno, ¿quieren dormir en casa o en realidad quieren que los acompañe a su campamento? ¡Ah! Sí, dijeron Laura y Jaime, los dos juntos. Sí, papá, queremos que vengas con nosotros a dormir a la carpa. Hasta mañana, ¿querés? Sí, dijo el papá. Así que los tomó de su mano, uno a cada lado, y volvieron los tres juntos adentro de la carpa. ¿Saben que no pasó ni un minuto que Jaime y Laura se acomodaron al lado del papá, se taparon en su bolsa de dormir y durmieron tranquilos hasta el otro día? Los ruidos siguieron estando, los mosquitos pasaron de vuelta, pero Jaime y Laura dormían tranquilos, porque ahora ¿quién estaba con ellos? El papá. ¿Y saben una cosa, chicos? Tenemos un papá celestial, que es nuestro Dios, que siempre está con nosotros. No tenemos que tener miedo, porque Jesús está siempre a nuestro lado y siempre nos está cuidando. Y hay un versículo en la Biblia que podemos aprenderlo de memoria y que dice así: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Vamos a recordar ese versículo cada vez que estemos solitos o que sintamos algo de miedo. Dios está siempre con nosotros. ¿Les gustó la historia de hoy? Bueno, despacito volvemos a nuestros lugares y vamos a escuchar el sermón. Y por tu paz
Vamos a cantar el himno número 33. Tu presencia, Padre amante, invocamos. Muy feliz sábado. ¿Me escuchan? ¿Sí? Bueno, un gusto poder acompañarlos. Es un placer para mí poder estar en este sábado con ustedes y bueno, y también una gran responsabilidad compartir el tema del cual voy a hablar hoy, ¿no? Es un tema difícil, es un tema muy actual, es un tema que a todos nos toca de cerca y que a veces es difícil de abordar, pero creo que es muy importante y bueno, y por eso decidí hacerlo en esta mañana. Ahora se van a dar cuenta de cuál es el tema que voy a compartir hoy, que es un tema que está afectando a todos y algo que lleva a la gente a nuestro alrededor a clamar pidiendo una solución, ¿no? Uno prende la tele, habla con las personas y uno ve que la gente clama por algo. Reclama a los gobiernos, a las autoridades, a la policía. ¿Por qué clama la gente? A ver, ¿qué les parece a ustedes? Una de las cosas. Ahí aparece la inseguridad, la violencia, ¿no? Si hay algo que la gente pide es seguridad. Y si la gente pide seguridad es porque la gente no se siente segura. No nos sentimos seguros, sentimos que nos falta algo que nos dé paz, ¿no? Y la gente pide seguridad, ¿no? Y cuando uno prende la televisión o uno observa lo que pasa a su alrededor, uno ve variedad de noticias, ¿no? Tristes, un sinfín, una detrás de la otra, que nunca se acaban, que tienen la capacidad de sorprendernos cada vez más, y uno dice hasta qué extremo va a llegar, ¿no? Pero uno prende la televisión y ve asesinatos de los más crueles, secuestros, robos, abusos, ¿no? Uno detrás de otro y cada vez historias nuevas, ¿no? Como esta semana la historia esta de esta chica que había sido secuestrada por su exnovio y la tenía encerrada, ¿no? Y un montón de cosas que a veces uno se acostumbra y ya parece como que no nos afecta, pero por otro lado, o cuando nos toca de cerca, uno dice, ¿pero qué está pasando? ¿Cómo podemos vivir así? ¿Están de acuerdo que nos pasa esto? ¿Sí? Por eso es importante hablar de este tema, que es el tema de la violencia. Y uno podría pensar que es un mal de esta época, ¿no? Que antes por ahí no pasaban estas cosas. Sin embargo, cuando uno profundiza, uno se da cuenta que no es exclusivo nuestro. Y para poder comprobarlo, podemos ir al primer libro de la Biblia, Génesis 6, versículo 13. Nos situamos en la historia de Noé, primeros años de este mundo, y dice así: Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser,
porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. ¿Cuál fue el motivo por el cual Dios destruyó este mundo por primera vez a los habitantes? Porque estaba llena de violencia, ¿no? Y es la única causa que menciona la Biblia como la causal del diluvio, ¿no? Y cuando uno mira a su alrededor, uno ve que estamos en tiempos similares, ¿no? Dice que los últimos tiempos serán como los tiempos de Noé, dice la Biblia, ¿no? Y eso significa que el fin se acerca. Pero esto revela que no es un mal de esta época, la violencia, sino que es algo que está arraigado en el corazón del ser humano. No importa la época, no importa el contexto, la violencia surge, ¿sí? Por eso es importante hablar de ella. Pero la violencia de la cual quiero hablar hoy no es de esta violencia que vemos por televisión todos los días. Ya hablamos demasiado de esa violencia, ¿no? Todo el mundo habla de esa violencia y no podemos hacer demasiado contra ella tampoco. Pero la violencia de la cual quiero que hablemos hoy es una violencia que nos toca más de cerca y que creo que para nosotros es más dolorosa también, ¿no? Y para que entendamos a qué me estoy refiriendo, les voy a leer otras noticias. Noticias que tal vez no salen en los diarios, y no deseamos que salgan tampoco, pero que a nosotros nos toca más. ¿Se las leo? ¿Sí? Noticia número 1. Una joven vive consumida de odio contra la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Su padre, primer anciano, maestro de escuela sabática y director de conquistadores, maltrata violentamente a su esposa y luego sale a dar estudios bíblicos. Esto está en el libro El Remanente, de Clifford Goldstein, una historia real. Noticia número 2, también una noticia real. El pastor de la iglesia suele dejar a su hijito de 5 años al cuidado de unos hermanos durante las juntas de iglesia. Uno de ellos abusa sexualmente del niño en cuanto tiene oportunidad. Noticia real. Una fiel miembro de iglesia golpea con una vara a sus hijos hasta lastimarlos, conforme a su interpretación del consejo bíblico. Noticia 4, real también. Un joven nacido en la iglesia, enfermo de envidia, mata a su hermano. No puede soportar que éste se destaque en todo, incluso en las actividades de la iglesia. ¿Qué sienten cuando se comparten estas noticias? Uno se pregunta a veces, ¿pueden pasar estas cosas en el pueblo de Dios? ¿Será que estas cosas pasan entre nosotros? Porque nos miramos el sábado a la mañana, todos cantando, y uno no puede creer en el fondo que estas cosas pasen, ¿no? Como que hay algo dentro de uno que se resiste a querer aceptarlo. ¿Pero les parece que estas cosas pasan entre nosotros? ¿Pueden pasar? ¿Puede ser que muchos de los que estamos sentados acá vivamos este tipo de experiencias? Vamos a ir como un intento de responder, a Génesis 4:8. A ver qué nos dice Dios si estas cosas pasan en nuestro pueblo. Dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Se acuerdan la última noticia que leí? El hermano que mata al otro por envidia. Es una historia real y está en nuestra Biblia. Y esto ocurrió dentro del pueblo de Dios, dentro de una familia cristiana, con un muchacho nacido dentro de la iglesia, podríamos decir en esa época. ¿Sí? Una familia como la nuestra, tal vez, ¿no? Si pasó en ese contexto y en ese momento de la historia, ¿cuánto más puede ocurrirnos a nosotros con 6.000 años de pecados en nuestras espaldas, o no? Les voy a leer algunas estadísticas sobre este tema.
que también nos revelan qué es lo que está pasando con esto. Se hizo un estudio dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día evaluando los índices de violencia y se determinó que alrededor del 37% de las mujeres de nuestra iglesia sufren de violencia emocional y psicológica. ¿Sí? Alrededor del 37%. Alrededor del 55% de las mujeres de nuestra iglesia sufren de violencia física o abuso sexual. 55, más de la mitad. Entre el 4 y el 12% de los hombres de nuestra iglesia admitieron haber sido víctimas de abuso sexual, ¿no? Números concretos, ¿no? Y aparte las estadísticas también dicen que el 90% de las situaciones de violencia ocurren dentro de la familia. ¿Sí? No ocurre por un extraño, sino que el que ejerce el abuso es alguien que es de la propia familia de la persona que sufre violencia. ¿Sí? Y eso hace todavía que sea más preocupante, ¿no? Pero estas cosas nos pasan y las estadísticas lo demuestran, ¿sí? La experiencia también lo demuestra, lamentablemente. Ahora los voy a invitar a que vayamos a Éxodo 20, 1 y 2. Vamos a tratar de seguir respondiendo a esta pregunta que yo hice recién, ¿no? ¿Pueden pasar estas cosas entre nosotros, en nuestro pueblo? Vamos a ver qué dice Dios al respecto, ¿no? Porque cuando Dios prevé un problema, también ofrece soluciones, ¿no? Y quiero que vamos a ir a los 10 mandamientos, no los vamos a leer todos porque los conocemos, pero quiero ir a la introducción, para reflexionar sobre algo que es obvio, pero que creo que nos toca. Dice así: habló Dios todas estas palabras, ¿sí? Los 10 mandamientos, diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿A quién sacó Dios de tierra de Egipto? A los israelitas, al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Era su pueblo, ¿sí? Entonces, si Dios dio los 10 mandamientos a su pueblo, ¿quiénes eran los que tenían tendencia a tener dioses ajenos, a profanar el nombre de Dios, a profanar el sábado? ¿Quién tenía la tendencia a esto? Porque Dios no va a dar un mandamiento por algo que no nos tienta, ¿no? ¿Quién tenía tendencia a este tipo de pecados? El pueblo de Dios, ¿sí? ¿Quiénes tenían tendencia a codiciar, a mentir, a no respetar a sus padres, a codiciar? ¿Quién tenía tendencia a esto? El pueblo de Dios. Vamos a ir a Éxodo 20, 13. No matarás. ¿Quién tenía tendencia a matar? El pueblo de Dios, ¿no? Y a veces pasa que uno tiene como categorías de pecados, ¿no? Y uno siente que está bien, es válido el consejo de Dios de que no codiciemos, porque todos codiciamos, todos podemos llegar a profanar el sábado, puede ser que tengamos otras prioridades sobre Dios, puede ser que deshonremos a nuestros padres, puede ser que adulteremos, porque sabemos que son cosas que nos pasan. Pero ¿no les pasa que cuando llegamos al mandamiento no matarás, es como que uno lo pasa rapidito? Uno dice, no, este no es un problema mío, esto a mí no me pasa, ¿no? Como que, ¿cuántos conocen a alguien que haya sido desglosado por matar? Hay algunos casos, ¿no? Pero no son de los más comunes, afortunadamente. Y uno como que este mandamiento es como que está ahí, pero bueno, es como no tan necesario para nosotros. Pero ahí, ojo, cuidado, ¿no? Porque cuando hay algo que uno desestima, tal vez por ahí sea gran parte de los problemas que tenemos, ¿sí? Y es importante que lo consideremos. Ahora vamos a ver por qué.
Vamos a ir a Mateo 5:21. Bueno, ya el título es revelador. Dice, Jesús y la ira. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Acá Jesús amplía este mandamiento, ¿sí? Y dice, ustedes escucharon que se dijo no matarás. Bueno, yo les digo, no se enojen. Y es como que estuviéramos en una línea donde en un extremo tenemos la expresión máxima y más grave, podríamos decir, de violencia hacia nuestro prójimo. Y en el otro lado tenemos otra conducta que entra dentro de la misma categoría, que tiene que ver con causar daño al otro. Y acá aparece la violencia verbal, ¿no? A través de, por ahí lo que puede parecer más sencillo, que es a través de las palabras, ¿no? Y Jesús menciona la ira. Todo acto que esté mediado, impulsado por la ira, es matar, ¿no? Y para uno pone distintas categorías y uno dice, bueno, matar es grave, pegar es grave, un poquito menos que matar. Las palabras por ahí mucho no nos preocupamos porque parece que se las lleva el viento, ¿no? Pero todo esto, frente a los ojos de Dios, es el mismo pecado. No hay categorías. Y es un problema que hay que erradicar, no importa en qué parte de este gradiente estemos, ¿no? Y es algo que hay que eliminar porque revela que tenemos un problema en nuestro corazón y que necesitamos de Cristo, ¿sí? Y en pecado sabemos que no podemos ser salvos, ¿no? Entonces, importante considerar esto. Los mandamientos de Dios apuntan a las debilidades más básicas del ser humano, ¿sí? Dios sabe cuál es nuestra debilidad y por eso nos advierte contra esto. Y Dios sabe que matar y todo lo que tenga que ver con esto es una debilidad que el ser humano tiene. Y esto se pone en evidencia en todas las situaciones y en todas las relaciones y en toda época y en todo contexto, ¿sí? Esto de lastimar a quien está al lado mío es un problema del corazón humano y es algo que tenemos que resolver. ¿Están de acuerdo con esto? Bien. La otra vez leí una frase que me pareció interesante, que dice así: no critiques a tu hermano solo porque tiene pecados diferentes a los tuyos. ¿No? Interesante, porque ahí está la categorización que uno hace de los pecados, ¿sí? Pero todos tenemos debilidades y es importante que las podamos reconocer y no ponernos en jueces. Pero por otro lado, esta frase también nos hace pensar en algo que es una realidad, y que es que cada uno tiene podríamos decir, sus pecados preferidos. Hay para quienes ciertas cosas no son una tentación y no hay ningún problema en cumplir este mandamiento, y hay otros para quienes es algo prácticamente imposible, muy difícil, esa misma cosa que para otro por ahí es sencilla. ¿Se dieron cuenta de esto? No para todos el pecado sexual es una tentación, no para todos la ira o el manejo de los impulsos o la violencia es un problema, ¿no? Como que cada uno tiene su punto débil y el enemigo lo aprovecha, ¿no? Y a veces uno tiende a mirar al otro y a parecer que lo que el otro hace es más grave que lo que hace uno. Pero en realidad todos son pecados y todos necesitan solución, porque revela la falta de Cristo en nuestra vida, ¿sí? Y uno a veces se podría preguntar ¿por qué? ¿Por qué algunos tienen tendencia a determinado tipo de conductas, a determinadas debilidades y otros no? ¿Sí? Como para mí es fácil, me parece que para el otro también tendría que serlo. Pero sabemos que todos estamos marcados por
por diferentes factores, y yo quiero por ahí compartir un poquito esto para que podamos entendernos y entender a los otros también. ¿De qué depende que una persona, ahora estamos hablando de la violencia y de la ira, ¿no? Como un pecado y como una tendencia también. ¿De qué depende que una persona tenga mayor predisposición a esto que otra? Bueno, hay 3 factores básicos que tratan de esto. En primer lugar, lo heredado. ¿Sí? Todos traemos una carga genética, un temperamento y ciertas tendencias que las adquirimos simplemente porque en nuestros genes hay una tendencia hacia esto, información que en alguna manera nos guía por este tipo de caminos. ¿Sí? Y quienes tienen expresiones violentas probablemente tengan cierta predisposición en su temperamento hacia esto que lo facilita. ¿Sí? No todos pueden serlo. En segundo lugar, influye nuestra experiencia, lo que aprendemos, ¿no? Y esto es algo fundamental también para que se desarrolle o no aquello que tenemos en nuestros genes. ¿Sí? Las experiencias de la infancia, los modelos. Un niño aprende por imitación. Entonces, aquellas cosas que observe en su hogar, las va a aprender, y si no hay nada que cambie ese rumbo, las va a repetir, ¿no? Porque el niño aprende por imitación, ¿sí? Imita aquello que observa en su hogar. Y en tercer lugar, que aquí entra nuestra capacidad de decisión, las tendencias tienen que ver con lo que uno desarrolla, con lo que uno ejercita, con lo que uno deja crecer, con lo que uno cultiva, ¿no? Y cuando alguien tiene una herencia que predispone a determinado tipo de problemas, tiene un entorno que facilita eso, uno se encuentra con eso y puede decidir o buscar ayuda para que eso cambie o alimentarlo, dejarlo crecer, desarrollarlo hasta que se haga algo firme e instalado en uno. Y ahí entra la capacidad de decisión. Les voy a mostrar algunas estadísticas que hablan sobre todo con esto de la importancia de las experiencias en el desarrollo de determinados rasgos de conductas. Dice así. Bueno, investigaciones demostraron que los niños criados en hogares violentos tienen un 74% más de probabilidades de cometer actos criminales, ¿sí? 74%. El 81% de los hombres violentos tuvieron padres que abusaban de sus esposas, presenciaron violencia en su hogar, 81%. 80% de las mujeres maltratadas por sus esposos tuvieron padres que eran violentos con ellas o con sus madres. ¿Sí? Y esto sirve por ahí para entender nuestras historias y las ajenas, pero también tiene que servir como prevención. Ojo con lo que los niños de nuestra familia están observando, ¿sí? Porque están aprendiendo, porque van a repetir, porque se instalan después patrones de comportamiento que son muy difíciles de cambiar, ¿no? Y cuando uno piensa en esto, uno entiende este versículo que está, no encuentro acá, pero que dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª o 4ª generación, ¿no? Y esta es una manera en que el pecado se va expandiendo de generación en generación, y estas cosas hay que cortarlas, ¿sí? Está en Éxodo 34:7. Muy bien, ¿se entendió lo explicado hasta aquí? ¿Están de acuerdo con esto? Bueno, estuvimos hablando de violencia. Por ahí me quiero detener un poquito a definir la violencia en varias aristas que tiene, ¿no? Porque la violencia se puede entender desde muchos lugares y de muchas maneras, ¿no? Y por ejemplo, podemos entender la violencia desde el punto de vista relacional, porque la violencia siempre es algo que se da en el contexto de una relación, ¿sí? Para que haya violencia tienen que haber por lo menos dos, ¿no? Y la violencia siempre tiene que ver con ejercicio de poder, control de una persona sobre otra a través de la fuerza, ¿sí?
de otro que es más débil, al menos en algún punto. Y tiene que ver con esto, con ejercicio del poder. Y es un problema, es el problema de una persona, pero también es el problema de una relación. Para que haya agresor, tiene que haber agredido, ¿sí? Y si no hay víctima, no hay victimario. Entonces, cortar con la violencia en una relación no solo es responsabilidad de la persona violenta, sino también de la persona que está siendo agredida. Porque el círculo de la violencia hay que cortarse y es un problema relacional, no solo individual. ¿Están de acuerdo? También la violencia se puede definir desde el punto de vista psicológico y está comprobado que las personas que son violentas y agresivas y que no pueden controlar su ira tienen graves perturbaciones psicológicas. Tienen problemas en el control de los impulsos, tienen problemas para relacionarse, para manifestar sus emociones de manera positiva, para comunicarse. Tienen graves problemas de autoestima que necesitan ejercer el poder y el control sobre el otro de maneras que no son positivas y necesita ayuda profesional, porque es un problema grave de personalidad, ¿sí? Es un problema psicológico. Y también tiene una dimensión espiritual la violencia para nosotros, ¿no? Y simplemente para definir lo que es la violencia desde el punto de vista espiritual, podríamos decir que con una sola palabra, la violencia es un pecado. ¿Están de acuerdo? Está bien, lo heredamos, lo aprendimos, estamos en un mundo que lo facilita, pero es un pecado. Y en estado de pecado no vamos a poder estar frente a la presencia de Dios. Por eso es algo que hay que eliminar y hay que luchar contra esto. Después también la violencia puede manifestarse de diferentes maneras, ¿no? Uno a veces piensa en violencia y piensa en la violencia física, que por ahí es lo más visible, lo que más llama la atención, lo más ruidoso. Sin embargo, no es la única ni creo que sea la peor de las violencias, ¿no? La violencia física tiene que ver con lastimar el cuerpo, pero también existe la violencia verbal, ¿no? Que se lastiman con las palabras y a veces las palabras duelen más que los golpes, ¿o no? Toda palabra de desvalorización, los insultos, las bromas que hieren al otro, ¿sí? Todo lo que daña y afecta la imagen de la otra persona es violencia, ¿sí? Y es algo muy común y que a veces parece que pasa de largo, ¿sí? Pero es violencia y así como la violencia física, la violencia verbal tiene que eliminarse. Y Jesús lo mencionó en Mateo, lo que vimos recién, ¿sí? El que diga necio, el que diga fatuo, ahora agregaríamos otras palabras, ¿no? Esas no son las que usamos para lastimarnos, pero hay otras que nos duelen más. También existe la violencia psicológica, que esta tiene que ver con la manipulación, ¿sí? Con obtener algo del otro a través del miedo, a través de la culpa, ¿no? Frases típicas que por ahí se dan entre novios o en parejas: si vos me dejás, yo me mato. ¿Quién te va a querer como yo? Esto es violencia psicológica, ¿no? Porque genera en el otro inseguridad, genera culpa, genera miedo. Y todo lo que tenga que ver con ejercer control y poder sobre el otro a través de algún mecanismo de este tipo es violencia, ¿sí? Y no hay que permitirlo. También tenemos la violencia sexual, que tiene que ver con someter al otro a situaciones sexuales indeseadas, no solo a tener relaciones, sino al tipo de relaciones, a las cosas que se ven, que se hacen. Incluso la violencia sexual puede y suele ocurrir también dentro del matrimonio, ¿sí? Todo método que se use para que el otro haga algo que no quiere es violencia, porque tiene que ver con el poder y con el control del otro, contra su voluntad. Y también existe, por ejemplo, la violencia económica, que tiene que ver con usar el dinero para que el otro haga o deje de hacer cosas que yo quiero. Entonces te doy, entonces te quito, no te dejo que seas independiente económicamente para que no puedas alejarte de mí, ¿no? Y también es un tipo de violencia que ocurre, ¿no? Y hay muchas más, uno podría profundizar en cada una también, y hay estilos o formas en que se manifiesta la violencia. Está ahora
a través de las redes sociales y bueno, el bullying y un montón de cosas. Pero todo ronda en lo mismo y tiene que ver con esto, que quiero que quede claro, con el control y con el poder, ¿no? Y acá por ahí hago un paréntesis y a quienes son más jóvenes por ahí todavía no se han casado, atención a esto, ¿no? Porque a veces el control, los celos pueden confundirse con amor, ¿no? Pero si en tu relación no hay libertad, si te sentís obligada a hacer cosas que no querés por miedo a que el otro te deje, o de alguna manera manipulado por el otro a través del amor, a través de los celos, es un mal síntoma. Entonces, atención, nunca tenemos que perder la libertad de decidir, ¿sí? Quiero que esto quede claro porque en el noviazgo es la etapa donde se puede prevenir y siempre hay señales de violencia, sobre todo de este estilo, que después se van profundizando durante el matrimonio. Así que bueno, quería hacer esta salvedad. Y bueno, y para terminar, a veces uno habla mucho de los problemas, pero hablar solo del problema no sirve, porque uno tiene que ofrecer soluciones, ¿no? Y también sabemos que cuando Dios nos marca un error y un pecado, también siempre nos ofrece la solución para esto. Así que ahora quiero que nos concentremos en consejos. ¿Qué podemos hacer frente a la violencia? Que es indiscutible, ¿no? Está entre nosotros, es algo que nos pasa. ¿Qué hacemos frente a esto? Y vamos a dejar que la Biblia nos hable y nos diga qué podemos hacer. Vamos primero a un consejo para las víctimas, ¿sí? Tal vez aquí hayan personas que están sufriendo de violencia. ¿Qué hacer? ¿Qué nos dice Dios? Mateo 18, del 15 al 17. Un texto muy conocido. Dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿La violencia es pecado? Sí, bueno. Acá dice claramente, si tu hermano peca contra ti, baja la cabeza y aguantá, dice el texto, ¿no? Como buen cristiano, pon la otra mejilla. En este caso, no. ¿Sí? Ve y repréndelo, busca soluciones, busca que cambie de conducta. Si no acepta, busca testigos, busca ayuda. Y si eso no alcanza, busca más allá, pero nunca conformarse con esto, ¿sí? Si nos están lastimando, hay que buscar ayuda. No es bueno acostumbrarse a convivir con el pecado. No es bueno ni para uno ni para el otro, ¿no? Porque este texto también alude a que el hermano que peca necesita reprensión para ser salvo. Entonces, si nos están lastimando, hagamos algo para que esto cambie. Por la salvación del otro, porque si siguen esa conducta se va a perder. Y también por el bien nuestro, ¿no? Si en Juan 10:10 dice que Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. ¿Les parece que la vida de una persona que sufre violencia es vida abundante? ¿Es la vida que Jesús quiere darnos? ¿Es para eso que Jesús murió por nosotros? No. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿sí? Somos un templo de Dios y no podemos permitir que nadie lo lastime, que nadie lo profane. Por eso, consejo para las víctimas, hacer que esto cambie. Si no podemos solos, buscar ayuda, pero esto no se puede permitir. Consejo para el violento. Puede ser que muchos de nosotros tengamos problemas con la violencia, que nuestra herencia, que nuestra historia, que las decisiones que hemos tomado y que hemos desarrollado nos lleven a estar lastimando a aquellas personas que deberíamos amar. ¿Puede pasarnos o no? ¿Puede ser que sea nuestro problema? A través del golpe físico, a través de las palabras que hieren. Podemos estar sufriendo de esto, ¿sí? ¿Qué consejo nos da Dios? Vamos al Salmo 51. Este es el Salmo de David, después de haber cometido un grave pecado, que le dice a Dios lo siguiente. Leo algunos versículos.
Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. En primer lugar, si somos violentos, primero debemos reconocer que tenemos un problema. Ni Dios puede cambiar ni perdonar un pecado que no confesamos. Entonces, reconozcamos que es un pecado, reconozcamos que es un problema para nosotros y deseemos la transformación, ¿sí? Dios puede darnos esta transformación, Dios lo hizo con David, ¿sí? Pero debemos desearlo, debemos estar dispuestos primero a reconocer y segundo a pedir y a buscar el cambio, ¿sí? Para eso necesitamos ayuda espiritual, la presencia de Jesús y la ayuda de Jesús para que Él sea el que nos purifique y que renueve el espíritu recto dentro de nosotros. Y sabemos que el temperamento puede ser transformado por el Espíritu Santo. Y muchas veces también es necesaria ayuda profesional, ¿sí? Porque hay tendencias muy arraigadas y muy profundas que necesitan ser eliminadas y ser cortadas, ¿sí? Entonces, primero reconocer y segundo buscar. Primero la ayuda de Dios. Y si es necesario algo más, buscar la ayuda de un profesional que nos pueda guiar en esto. Pero no tenemos que convivir con el pecado porque esto finalmente no solo que arruina nuestra vida acá, porque la persona violenta no es feliz, porque no construye relaciones sanas, sino que también nos va a llevar a perder la vida eterna, que es lo que todos estamos deseando, ¿sí? Y va a arruinar a las personas que más amamos. En tercer lugar, un consejo más para los que somos testigos, ¿no? Porque tal vez alguno de nosotros, afortunadamente, no seamos violentos, no tengamos familias violentas, pero todos somos testigos y en ocasiones nos toca presenciar este tipo de situaciones, ¿no? Y darnos cuenta que hay gente a nuestro alrededor que padece violencia. ¿Qué nos dice Dios a nosotros? Porque algo también podemos hacer. Proverbios 31, 8 y 9. Dice así: abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Abre tu boca por el mudo. A veces las personas que son víctimas de violencia no pueden hablar. Tienen miedo, no saben cómo. Y si uno lo está viendo y está viendo ese problema, uno tiene que hablar. Si Dios nos insta a que ofrezcamos nuestra ayuda para que esto se corte, ¿sí? Porque nos lastima a todos, ¿no? Y entre todos también podemos detenerlo. Y por ahí, para cerrar, una reflexión final, ¿no? Porque sabemos que estamos en un mundo que es violento, que venimos de historias con tendencias violentas, pero Jesús nos dice algo muy lindo en Juan 15, 18 y 19. Podemos buscarlo. Bueno, en realidad tengo mal la referencia. Bueno, ahora no lo encuentro, pero el versículo al que hago referencia es el que dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Sí? ¿Es ese? Entonces yo lo busqué mal en mi Biblia. ¿15 al 19?
Bueno, no importa, pero la idea es esta, ¿no? ¿Estamos en el mundo? Sí. ¿Nuestro mundo es violento? Sí. Pero no tenemos que ser de este mundo. Está bien que estas cosas pasen a nuestro alrededor, pero la voluntad de Dios para nuestra vida es que esto no nos pase a nosotros, porque como pueblo de Dios, como familias de la iglesia y de su pueblo, tenemos un testimonio para dar, que tiene que ver con el poder transformador de Dios, ¿no? Que lo hablábamos en la escuela sabática, ¿no? Y Dios quiere que tengamos vidas felices y plenas, y una familia en la cual hay violencia no es una familia plena y feliz. Hay una cita de Elena de White que describe en parte cómo debiera ser un hogar cristiano, ¿no? Y la quiero compartir porque es esto lo que Dios quiere para nosotros. Y es esto también lo que nosotros queremos para nosotros mismos. Miren lo que dice que debiera ser el hogar, en el hogar cristiano, página 175. Dice, el hogar ha de ser el centro del afecto más puro y elevado. Cada día debe fomentarse con perseverancia la paz, la armonía, el afecto y la felicidad, hasta que estos bienes preciosos moren en el corazón de los que componen la familia. ¿Sí? Dios quiere que los frutos del Espíritu Santo sean los que moren en nuestra familia. Y díganme si no es lo que queremos nosotros. Cuando formamos un hogar, ¿no queremos esto? ¿No queremos un lugar donde haya paz, donde haya amor, donde haya buenos sentimientos? Bueno, Dios puede darnos, pero estos son frutos del Espíritu. Y para poder obtenerlos tenemos que estar en comunión con Dios. ¿Sí? Como el pámpano se une a la vid, nosotros debemos estar unidos a Cristo para que Él pueda darnos estos frutos, ¿no? Y este es mi deseo en esta mañana, ¿no? Porque solamente de esa manera vamos a poder tener una vida feliz aquí, que todos la deseamos y la necesitamos. Vamos a poder ser luces en este mundo y ayudar a hacer un cambio, y también, muy importante, vamos a poder disfrutar de la eternidad junto a Jesús. Así que espero que este tema haya sido de bendición y que todos podamos encontrarnos en esta nueva tierra donde ya no habrá más dolor ni clamor, sino que va a morar el amor por siempre. Pero ojalá que podamos en nuestras familias tener un pedacito de cielo también. Que Dios los bendiga.